El sufrimiento del justo no es un error del universo ni una anomalía moral. Es la consecuencia inevitable de su propia coherencia. Quien vive conforme a la verdad, en un mundo dominado por intereses, contradicciones y egoísmos, inevitablemente entra en fricción con la realidad. El mal no solo se manifiesta en actos visibles de injusticia, sino también en el choque entre la pureza interior y la imperfección del mundo. En otros términos, el sufrimiento del justo no proviene de una prueba divina, sino de la resistencia que la mentira del mundo le opone a la verdad de su comportamiento, y sobre todo, cuando ese mal se encarna en alguien que choca con su conducta. El justo, al no adaptarse al cinismo, queda expuesto, desprotegido. Su dolor es la medida de su lucidez. Cuanto más clara es su conciencia, más evidente se le hace el absurdo, la hipocresía y la violencia que lo rodea. Desde esta lógica, el mal que padece el justo no necesita explicación sobrenatural. Es una consecuencia de su posición en el mundo. La bondad auténtica genera conflicto porque revela lo que el mundo oculta. Por eso el justo sufre, no por ser probado, sino por existir de manera íntegra en un sistema que prefiere la conveniencia a la verdad. Sin embargo, aunque el resultado parezca horrible, su sufrimiento no es inútil. No lo redime un logro, sino la fidelidad a sí mismo. El mal que lo hiere no destruye su sentido, sino que lo purifica. Lo obliga a separar lo esencial de lo accesorio, lo verdadero de lo aparente. En ese proceso, el justo no pierde frente al mal, sino que lo desenmascara. El sufrimiento del justo ha desconcertado a la humanidad desde que existe la conciencia. No es el dolor físico lo que más lastima, sino la pregunta muda que lo acompaña. ¿Por qué a mí, si no hice mal a nadie? Esa pregunta no busca una explicación teológica, sino una lógica vital, una manera de comprender por qué el bien parece atraer, a veces, las formas más crudas del mal. La mayoría de las personas, frente al justo, sobrevive anestesiada. Acepta la injusticia como norma, la mentira como necesidad, la violencia como modo de orden. Pero el que busca la verdad, el que se esfuerza por no traicionarse, queda despojado de esas defensas. Vive con la piel del alma expuesta. Cada contradicción del mundo le duele como una laceración propia. En ese sentido, el mal que lo alcanza no es un castigo ni una prueba. Es el precio de su honestidad. Cuando alguien se atreve a vivir con coherencia en medio de la incoherencia, inevitablemente despierta la resistencia del entorno. La pureza no encaja, incomoda. La justicia personal pone en evidencia la injusticia general. Y el mundo no soporta ese espejo. Por eso el sufrimiento del justo no tiene sentido dentro del orden aparente, el fácilmente visible. En lo profundo, es un desgarro que revela otro nivel de realidad. Contradictoriamente, el mal que lo lesiona es el mismo que lo confirma en sus principios. Si no existiera, si no doliera, su bondad no tendría contraste ni profundidad. Ser bueno en un mundo bueno no es virtud, es comodidad. Ser justo en un mundo torcido implica una forma de tormento interior. El justo sufre también porque no se protege con la indecencia. Podría volverse indiferente, justificar lo injustificable, buscar consuelo en la mentira. Pero eso sería traicionarse. Prefiere sufrir antes que perderse. En ese acto silencioso hay una grandeza invisible. La fidelidad a lo que uno es, incluso cuando eso no da resultado, ni reconocimiento, ni alivio. El sufrimiento, así entendido, no ennoblece por sí mismo, pero puede revelar lo esencial. No todos los dolores son fecundos, pero los del justo pueden serlo. Cuando el alma, empujada al límite, descubre que hay algo en ella que no puede ser destruido. En ese punto el mal deja de tener poder total. Puede quebrar el cuerpo, arruinar los planes, robar la alegría, pero no puede arrancar el sentido. Esa es la paradoja. El justo no sufre por el mal, sino a través del mal,
hacia una claridad más profunda, como si el dolor fuera una lámpara que, en lugar de iluminar el mundo, iluminara el alma justa. Entonces la pregunta deja de ser ¿por qué me pasa esto? Y se transforma en ¿qué parte de mí está siendo revelada por esto? Y cuando el justo, sin respuestas, sin consuelos, sigue eligiendo la verdad, se convierte, sin saberlo, en testigo del bien en medio del caos. No porque lo predique, sino porque lo sostiene, aunque duela. Su vida en silencio responde la pregunta que lo atormenta. El sufrimiento no es señal de que Dios lo haya abandonado, sino de que todavía hay algo en él que el mal no puede corromper.